amén. Ese capítulo quedó como así, como que tú te quedaste esperando más. Sí, porque eso fue, se paró y como que uno estaba esperando como que continuara. Eso como que sigue el 18. Exacto, sí, exactamente. Bueno, estuvimos escuchando el capítulo, la retroalimentación del capítulo de ayer. El capítulo 16 se trató sobre Sansón se enamora de Dalila. Y estuvimos mirando que Sansón fue a Gaza y allí dice en el primer versículo que él se acostó con una prostituta. Luego él conoce a Dalila y pudimos ver que dice en que él se enamora de Dalila, a diferencia de lo que vimos en otros capítulos que sucedieron con otras mujeres. También vimos que Vimos, Dalila, por interés por al interés dinero, al dinero. vendió a Sansón por 1.100 ciclos de plata. No sabemos cuántos príncipes eran por cantidad que le ofrecieron que si ella descubría el secreto de Sansón de su fuerza, entonces ellos le pagarían esta cantidad. Y ella de igual forma cedió y en varias ocasiones le estuvo preguntando a Sansón sobre de dónde provenía su fuerza hasta que logró convencerlo y Sansón le confesó la verdad. Y luego ellos aprovecharon el saber de dónde provenía su fuerza o de dónde ellos creían que provenía su fuerza y le cortaron el cabello y luego él no pudo actuar en base a su fuerza y ellos le sacaron los ojos y luego Sansón fue preso allí puesto por esclavo. Y luego entonces ellos estaban celebrando una fiesta y mandaron a llamar a Sansón para burlarse de él. Y ahí Sansón clamó a Dios y le dijo al Señor que le diera por última vez de su fuerza para él vengar los ojos que le sacaron. Y allí dice que él derrumbó aquel templo de Dagón, que era el dios de los filisteos, que ellos servían a ese dios falso. Y dice que él se agarró de cada columna, que alguien lo ayudó a acercarse a la columna y él se agarró y derrumbó aquel templo. Y dice que en ese día él mató más filisteos que lo que había matado en toda su vida. Y dice que allí entonces él murió juntamente con ellos y que el gobierno de Sansón como juez fue por 20 años en Israel. Y así vimos cómo Sansón terminó su tiempo de los jueces. También vimos que él tomó la puerta de Gaza y se la echó al hombro cuando los filisteos buscaban acechar para terminar con su vida. Y esto fue lo que pudimos ver en el capítulo 16 sobre la historia de Sansón, donde Sansón muere allí en el templo de Dagón porque tumbó, Dios le dio la fuerza por última vez y él murió allí. Dice que su cuerpo, sus familiares y hermanos lo tomaron y lo enterraron junto a su padre, donde su padre dormía. Y en este capítulo vimos cómo Sansón terminó con su vida. Y esto fue lo que pudimos ver en el capítulo 16. Le doy paso a mi hermano Lázaro que continúa con el capítulo de Jueces 17. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, amén. Gracias, hermana María, por la retroalimentación. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 17 de Jueces, donde ya lo estuvimos escuchando. Es un capítulo bastante corto, solo consta de 13 versículos, pero creo que es un capítulo que trae, trae contenido como para poder debatir unos pocos minutos acá. Yo le puse como título La idolatría de Micaías. Vamos a ver quién era este Micaías y vamos a ver cómo se pone de manifiesto aquí. Hay una frase que se dice aquí en este capítulo y va a ser como una constante pi a partir de ahora, aquí en esta época de los jueces. Y lo cierto es que, como bien saben, en el libro de los jueces había un ciclo que se repetía, pero luego de la muerte de Sansón, vamos a ver cómo hay una decadencia espiritual dentro del pueblo de Israel. Y como bien les decía, hoy vamos a ver lo que es la idolatría de Micaía. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. El inicio
de la decadencia espiritual en Israel, como les estaba diciendo. Y esta parte de que cada uno hacía lo que bien le parecía, esto es algo que, que vamos a estar viendo a lo largo de todo este libro de los jueces. Entonces, como contexto histórico y cultural, siempre vemos el contexto del capítulo. Este capítulo marca el comienzo de una nueva sección en el libro de jueces. O sea, a partir del capítulo 17 y hasta el capítulo 21, que no sigue el patrón de los ciclos que habíamos estudiado anteriormente. No sé si recuerdan, estoy seguro que sí, que les habíamos dicho que en el tiempo de los jueces, que duró el tiempo que duró eh, este tiempo, valga la redundancia, de los jueces, que fue un tiempo de alrededor, muchos estudiosos dicen que fueron entre 300 y 350 años, eh, había un ciclo que se repetía y este ciclo es el ciclo de que Israel pecaba, el Señor lo entregaba en manos de sus enemigos para que los enemigos los oprimieran. Luego venía el clamor de ellos y luego del clamor la liberación de Jehová. ¿Y cómo Jehová lo liberaba? Cada vez que ellos clamaban, Jehová levantaba un juez que los librara de mano de sus enemigos. Ahora, esto es un ciclo que se repetía una y otra vez, pero a partir de aquí ya vamos a ver cómo ese ciclo se ve roto. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se expone o cómo queda expuesta la decadencia religiosa, la decadencia moral, espiritual del pueblo de Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase quiero que la grabe en su mente porque va a ser una frase que la va a ver no solamente en este capítulo, sino la va a ver de aquí en adelante. Repito, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase, como le decía, se va a estar repitiendo. Ahora, la religión doméstica en la antigüedad. Era común entre los pueblos cananeos tener santuarios familiares con ídolos. Todavía estamos hablando del contexto histórico de este capítulo. Todavía no hemos empezado a desglosar el capítulo. Y era común entre los pueblos cananeos tener santuarios familiares con ídolos. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver los cananeos con los israelitas? Recuerden que la tierra de Canaán fue la tierra prometida, la tierra que conquistaron los israelitas. Pero ellos no expulsaron en su totalidad a los cananeos como tenían que hacerlo. Y al ellos no expulsarlo en su totalidad, ellos al contrario lo que hicieron fue subyugarlo y lo que hicieron fue pedirle tributos. O sea, entonces esto conllevó a que ellos también adoptaran parte de esa cultura. Entonces la cultura que había en ese tiempo era que ellos tenían santuarios con ídolos. Israel, sin embargo, tenía mandamientos claros contra la idolatría. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 3 al versículo 6. El capítulo muestra cómo la religión de Israel fue mezclándose con costumbres paganas. Y esto lleva un nombre y el nombre es sincretismo. ¿Qué quiere decir el sincretismo? Sincretismo es la mezcla de creencias religiosas diferentes, pero especialmente cuando se combinan prácticas verdaderas con prácticas paganas o contrarias a lo que es la fe bíblica. Eso es lo que quiere decir sincretismo. Y esto es lo que vamos a estar viendo aquí, que es la mezcla de la fe verdadera contra costumbres paganas. Lo otro que vamos a estar viendo es la función de los levitas. O sea, esto es algo que lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Levíticos y dice que los levitas no tenían herencia territorial. Esto es algo en lo cual profundizamos bastante. Y esto aparece también en número 18, capítulo 20, versículo 24. Su función era servir en el santuario, instruir al pueblo y mantener la pureza del culto. Que uno de ellos acepte trabajar como sacerdote en un santuario privado muestra la corrupción del sistema sacerdotal. Y eso lo vamos a estar tocando también un poquito más adelante.
Ahora, versículo 1, versículo 2. Todo lo que le he estado hablando ahora es acerca del contexto histórico, lo que estaba sucediendo en torno a este capítulo. Pero ahora vamos a ver qué estaba realmente sucediendo. ¿Qué fue lo que sucedió con Micaía? Dice que un hombre de la región montañosa de Efraín había robado 1100 ciclos de plata a su madre. Eso aparece en el versículo del 1 al 2. Y lo cierto es que ella, ignorando que su propio hijo era el ladrón, ella pronuncia una maldición contra quien lo hubiera hecho. Y al oír la maldición, Micaía se asustó y confesó el robo, devolviendo el dinero. Este episodio revela varias cosas importantes. Y aquí le puse 3 puntos. ¿Cuáles son estas cosas importantes que revela esto que sucedió o que aconteció aquí? El mismo hijo le había robado a la madre estos 1100 ciclos de plata, pero a la madre pronunciar una maldición, entonces él viene y devuelve los 1100 ciclos de plata. ¿Por qué? Dice, primero, el nivel, esto es lo que podemos ver, dice que el nivel de descomposición moral, pues un hijo roba a su madre. O sea, nosotros vimos cómo el Señor dice, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te alarguen. O sea, habían ahí instrucciones y cómo, miren cómo se deteriora o qué tan deteriorado está eh, esto dentro del pueblo de Israel a causa de toda esta mezcla con estas culturas paganas, que el hijo roba a su propia madre. Y la madre, ignorando que era su propio hijo, ella emite una maldición o ella pronuncia una maldición. Ahora, segundo, el poder que se atribuía a las maldiciones en esa cultura. Era común pensar que una maldición podía traer consecuencias reales, lo que motivó la confesión. O sea, a la madre pronunciar esta maldición y, y haber una cultura y haber una creencia de que una maldición sí podía traer graves consecuencias, entonces el hijo se ve obligado a confesar de que él fue el que había extraído o hurtado este dinero a su madre. Y tercero, que aún dentro de una familia israelita se había perdido el respeto por los mandamientos fundamentales como no hurtarás y honra a tu padre y a tu madre, como ya le había dicho. O sea, estos eran principios, eran instituciones que ya estaban hechas, mandamientos que ya estaban creados por el Señor, dado al pueblo de Israel. Y podemos ver cómo ya no había respeto por nada de esto. El muchacho le roba, no es al vecino, no es al amigo, no es al de otra tribu, no, él le robó a su propia madre. Independientemente de que robar es robar, no importa a quién tú le robes, pero vemos cómo hay cierta desfachatez al él robarle a su propia madre. Y lo otro es, como les decía, también dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 12 al versículo 15. Hasta ese punto había llegado la distorsión o el sincretismo, como le había dicho, dentro del pueblo de Israel, que era la mezcla de esas culturas. El ellos no expulsar en su totalidad a los cananeos trajo graves consecuencias y ya ellos la están comenzando a vivir a partir de este capítulo. Dice ahora el versículo del versículo 3 al versículo 5. Creación de ídolos y establecimiento de un santuario doméstico. Quiero que presten atención acá, mi hermano, porque esto yo digo que fue como que la copa que derramó el vaso. Esto fue como decir la cereza del pastel o ponerle la tapa al pomo. Creación de ídolos, cuando el Señor habló bien claro con respecto a crear ídolos o hacerte imagen. Y no solo que se crean ídolos, sino que se establecen
o se establece un santuario doméstico. Y nosotros vimos como institución, cuando el Señor estaba instituyendo al pueblo de Israel, que Él Ah, le dijo, bien. vas a adorar mi nombre, vas a hacer culto, vas a ofrecer sacrificio en el lugar que yo te dijere. No es en el lugar que diga el hombre, es en el lugar que Jehová dijere. Y ellos establecen un santuario doméstico para aterrizar y aplatanar esto, un santuario particular. Dice, después de recuperar la plata robada, la madre de Micaía declara consagrarla a Jehová. Oigan esto, ella declara consagrar ese dinero a Jehová, pero oigan cómo es que ella consagra ese dinero a Jehová para hacer una imagen tallada y una de fundición, lo cual resulta contradictorio, ya que la ley prohíbe expresamente hacer imágenes para adoración. Quiero leerles el Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5. Oigan lo que dice, mis hermanos. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, Tu Dios, fuerte, fuerte, celoso, celoso. que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis hermanos, esto está bien claro aquí, cómo el Señor prohíbe el hacerse ídolo o imagen. Y esta mujer, oigan, lo que está es distorsionada la idea de la adoración. Porque recuerden que estamos ahora mismo, hay un tiempo, el tiempo que ellos están viviendo ahora, se le llama el tiempo de la anarquía. ¿Qué quiere decir anarquía? Anarquía es que hay ausencia de autoridad o ausencia Ujú. de gobierno. No hay un líder. Y como no hay un líder, el pueblo hacía lo que mejor él entendía. Y entonces por esto es que todo esto se ha distorsionado. Y la mujer hasta cierto punto estaba clara, ella quería consagrarlo a Jehová. Ahora lo que lo estaba haciendo de la forma incorrecta. Ella, para consagrarlo a Jehová, ella hace una imagen tallada y una imagen de fundición. Y lo cierto, mi hermano, es que esto es prohibido por el Señor en su palabra. Dice que con parte de esa plata Micaía fabrica estos ídolos y establece en su casa un santuario privado. Ahora vamos a ver qué es lo que es, por qué un santuario privado. Dice, además, hace un efod. Oigan esto, un efod. El efod, no sé si lo recuerdan, aquí se lo marqué, es la vestidura sacerdotal. Pero nosotros sabemos quiénes eran los únicos que podían vestir estas vestiduras. Nosotros estudiamos bien claro que no solo era vestir la vestidura, sino que la persona era consagrada. Y este hombre dice que además hace un efod. Y no solo un efod, hace terafines. ¿Qué es lo que es terafines? Ídolos domésticos, que son la imagen tallada y la imagen de fundición que hizo. Dice, y consagra como sacerdote a uno de sus hijos. Él mismo se tomó la autoridad de decirle, un día se levantó y le dijo al hijo, tú sabes que tú vas a ser mi sacerdote a partir de hoy. Este Santo acto Dios. representa, mi hermano, una distorsión del culto verdadero. Aunque se menciona el nombre de Jehová, el sistema de adoración que Micaía instituye es completamente ilegítimo, basado en prácticas paganas y en desobediencia a la centralización del culto ordenado por Dios en el tabernáculo. Es un claro ejemplo de sincretismo religioso. Ya yo les había dicho a ustedes, mis hermanos, lo que quiere decir sincretismo. Ahora, no sé si esta parte acá les recuerda a ustedes algo, esta parte aquí donde
dice que esto representa una distorsión del culto. Y aunque se menciona el nombre de Jehová, el sistema de adoración de Micaías era completamente ilegítimo. Ustedes se acuerdan creo que de eso estuvimos hablando acá, acerca de la discordia o discrepancia o la pelea a muerte, por decirlo de alguna manera, que había o que hay, porque existe hasta hoy en día, entre judíos y samaritanos. Y la pelea de ellos es por esto, o una de las causas es por esto que estamos viendo aquí, mis hermanos, por la adopción de adoración. Ellos, los samaritanos, ellos adoptaron formas de adorar a Jehová, pero con formas paganas. Y por eso los judíos se pelearon con ellos y no los aceptaron. Y de eso estuvimos hablando, acerca de que Samaria pertenecía al reino del norte. No sé si se acuerdan de eso, pero bueno, era solo para traerle referencia y que eh, pudieran entender esto. Ahora, imagen tallada es una imagen que es esculpida o labrada a mano en madera o piedra. Imagen de fundición es hecha al derretir metal, como oro o plata, y verterlo en un molde. Ambas eran formas de ídolos prohibidas por la ley de Dios. Éxodo 24, que lo estuvimos leyendo. Solo aquí le traigo los conceptos para que vean que no es lo mismo, pero que al final son ídolos. Ahora, versículo 6 introduce el contexto general de la época. Si usted pudiera decir, o usted quisiera hablar del contexto histórico en el cual se estaba viviendo en esta época, pero quiere decirlo en pocas palabras, usted solo menciona el versículo 6. Y el versículo 6 le va a decir a usted el, el contexto histórico de manera general de la época. Y se lo voy a leer. Dice, de este modo, disculpen, En aquellos aquí fue, días. no era. Amén. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Usted quiere hablar de del contexto histórico, pero en pocas palabras, ese versículo le describe el contexto histórico que estaba viviendo Israel en ese momento. Dice, introduce una frase clave que se repetirá varias veces en los capítulos finales del libro. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo no solo explica el comportamiento desordenado de Micaía y del levita, sino que resume el estado espiritual y moral del pueblo en esa época. La ausencia de un liderazgo central, que era lo que le decía, era tiempo de anarquía, no había un liderazgo. Tanto político como espiritual dio lugar a una anarquía, donde cada quien interpretaba la voluntad de Dios según su conveniencia. Este versículo establece el trasfondo de toda la corrupción y caos que se narrará en los capítulos siguientes. Ahora les voy a hacer una pregunta, y es acerca del versículo 7. Y quiero que alguien me desenrede este trabalengua. Es fácil, yo sé que ustedes se lo saben, mis hermanos. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba allí. Mm. Amén. ¿Quién me explica ese versículo? El hombre Tres. o era levita o era de Judá. Escuchen bien, se lo voy Ah, a leer otra vez. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba allí. Amén. Amén. De La Judá, ¿no? frase última que dice peregrinaba allí hace la diferencia. Lo demás es que era de Belén de Judá De y que Judá, era ¿no? de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Y Belén es, es de donde nació Jesucristo, de la tribu de Judá.
quiere decir para mí que Levita él, primero. él era levita, pero Ujú, descendía de la de tribu la, de Judá, que es ujú. de los de Belén, ¿no? Y es un joven de Belén, de Judá. Era peregrino en Belén. Amén. Este versículo lo extraje de otra versión, pero en la versión Valera, en vez de decir peregrinaba, para los que no entienden lo que es peregrinar, dice que es y era forastero allí. Sí. Ujú. Tiene Y una mano como bien levantada, dijo el hermano hermano, Lázaro. ¿eh? Tiene una mano levantada. Eh, No, quizá en yo la no veo mía, una mano. pero más tarde, gracias. Ah, ok. Ah, era Karina. Dice que Porque más yo como tarde. estoy en la diapositiva, no veo si me levantan la mano. Y sería bueno que hermano No, me dijera cuando. Sí, por eso le estaba diciendo. Sí, sí. Eh, mis hermanos, como bien decía el hermano Jairo, eh, eh, algo que marca aquí la diferencia es cuando dice que él peregrinaba o que era forastero allí. Y no sé si ustedes se recuerdan cuando estuvimos estudiando acerca de la repartición de las tierras y los levitas, ¿qué dijeron acerca de los levitas? Los levitas no tenían herencia. Los Decía, la palabra dice que la herencia de los levitas, ¿quién es? Jehová, Jehová. Jehová, Jehová. Pero ¿qué pasa? Que los levitas sí fueron repartidos entre todas las tribus y allí entre todas las tribus ellos habitaban. Entonces aquí cuando te dice que era un joven de Belén de Judá, era porque él residía en Belén de Judá. Y cuando te dice de la tribu de Judá, era porque él había recibido parte allí en la tribu de Judá. Pero él era levita. Él pertenecía a la tribu de Leví. Él no era de la tribu de Judá. Bien. Amén. Entonces, por eso es que te dice que él peregrinaba, era forastero allí. Ujú. Esta es entonces aquí le traje una respuesta. Dice, aunque el joven levita venía de Belén, que estaba en el territorio de Judá, él era de la tribu de Leví. La referencia a Judá indica su lugar de residencia, no su tribu. Él vivía entre los de Judá como forastero, como lo hacían muchos levitas, ya que no tenían herencia propia de tierras. Ahora, llegada del joven levita. ¿Cuál joven levita? De este que estamos hablando. Este que viene de Belén de Judá, que salió de la tribu de Judá. Este del levita que vamos a hablar. Dice, llegada del joven levita y su contratación como sacerdote. Este pasaje, a partir del versículo 7 y hasta el 13, ahí podemos ver toda este desenlace de esta historia. Dice, este pasaje muestra cómo el sacerdocio había sido corrompido. El levita actúa por conveniencia económica, ejerciendo un ministerio fuera del lugar ordenado por Dios. Y Micaía busca usar la religión como medio para asegurar su bendición o para asegurar bendición. La escena refleja una fe distorsionada, donde las apariencias sustituyen la obediencia verdadera. Para que entremos ahí en contexto. Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén. ¿Quién? El levita. Estoy leyendo versículo 8. Dice, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Aquí podemos ver algo. Dice que este hombre sale de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Ya hasta este punto ya podemos ver que aquí hay algo que no está bien, hay algo que está funcionando bien, porque el levita, después de habérsele asignado parte dentro de la tribu de Judá, donde se entiende que a raíz de lo que se ofrece en sacrificio al Señor, ellos tienen parte de ahí para ellos poder vivir. Este hombre se ve en la necesidad de buscar mejor lugar. ¿Qué está sucediendo? Que este hombre se ve en la obligación de salir
a buscar otro lugar. Hay algo que no estaba funcionando bien acá, que él no está recibiendo esa herencia de Jehová. Él no está recibiendo lo que Jehová dijo e instituyó. Y lo cierto es de que este hombre sale buscando dónde vivir y él llega a casa de Micaía. Y Micaía le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Y Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Oigan esto. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. O sea, lo que Jehová había instituido de cómo era que se consagraba un sacerdote, cómo era la vestidura de un sacerdote. Y los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y el Señor. Pero no solo eso, decía que ellos iban a ministrar en el lugar donde el Señor le designara, no donde ellos decidieran ministrar. Pero aparte, esto era un levita que iba a ser sacerdote, pero sacerdote, un sacerdote particular de la casa de Micaía. Y por eso vemos aquí donde dice que el levita actúa por conveniencia económica, ejerciendo un ministerio fuera de lugar ordenado por Dios. Ese no fue el lugar donde Dios lo mandó, donde Dios dijo que se iba a ministrar. Y Micaía busca usar la religión como medio para asegurar una bendición. O sea, como para manipular. Y ahí podemos ver cómo él dice que agradó pues al levita con morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaías dijo, oye lo que dijo Micaía, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, quería manipular la bendición de Jehová. Y la bendición de Jehová no se manipula. La escena refleja una fe distorsionada, donde las apariencias sustituyen la obediencia verdadera al Señor. Esto realmente, mis hermanos, es algo que en ningún momento, o sea, todo como se estaba haciendo, estaba en forma distorsionada, no era la forma correcta, no era la forma legítima. Incluso estos son cosas, mis hermanos, que tenemos que tener bien en cuenta, porque hoy en día pueden estar sucediendo en nosotros. Pueden estar sucediendo en nosotros. Podemos tener la intención, como tenía la mamá de Micaía, podemos tener la intención de adorar a Jehová, pero haciéndolo de la manera incorrecta. Por tanto y demás, por eso es que es bueno, mis hermanos, estudiar la palabra cada día. Es bueno poder estudiar la palabra cada día. Amén. Acá, oye, se me está pasando la... Bueno, ya vi Acá, la mis pregunta. hermanos, de manera general, no todavía, ahora vamos a pasar a las preguntas, pero de manera general, si ustedes pudieron ver, es un capítulo que marca como les decía al principio, la idolatría de Micaía, como la mamá, ellos queriendo adorar a Jehová, ellos hacen imágenes talladas, imágenes de fundición, como él primero escoge a uno de sus hijos y le dice, tú vas a ser sacerdote aquí en mi casa. Pero después cuando ve a un levita, dice, no, tú vas a ser mi sacerdote. Y le hace una vestidura de efod, o sea, le hace un efod y sabemos que esas eran cosas que realmente solo era para los sacerdotes y era para un momento, o sea, para un lugar determinado que era el tabernáculo de reunión. Allí era donde los sacerdotes se consagraban
donde incluso las vestiduras también se consagraban. O sea, no es algo que era particular o para un uso doméstico o que era para el beneficio propio, no, eso era para el pueblo. Entonces, aquí es donde podemos ver cómo, qué tan distorsionada estaba el pueblo de Israel a causa de haber entrado en un tiempo de anarquía, donde no había líder, donde no había un gobierno, donde no había realmente alguien que le dijera esto está bien, esto está mal. Dice que en esta época ellos hacían lo que mejor les parecía, o sea, basados en su propia opinión. Entonces, mis hermanos, hasta aquí el capítulo de hoy. Yo espero haberlo explicado eh, bien, que puedan haberlo entendido bien. Si se me quedó algo, pueden hacer sus aportes. Puede que yo no lo haya abarcado todo, puede que se me haya quedado algo. Así que antes de pasar a las preguntas, por favor, si hay alguien que tiene algún aporte, algo que añadir o que quiere preguntar algo, este es el momento. Amén, amén, amén. No, leyendo el capítulo ayer, me di cuenta que este capítulo, como dijo María al final, que se terminó como así, como que no tenía sazón. Entonces, ¿sabe por qué, María? Porque fue un capítulo que se avanzaba a la corrupción, que adoraban a Jehová con la mentira. Y cuando uno comienza a hacer las cosas de torsionar, que no viene de Dios, entonces las cosas como que salen así a nada, como que no tienen sentido. Entonces este capítulo pasó así, que comenzaron con la mentira y se volvió nada el capítulo, ¿verdad? María, ¿qué te dije? ¿Está bien o no? Mari, ¿te Ya, dormiste? No, María ella va manejando ahora porque Ah, está buscando a la niña al trabajo. ok. Y, y por consecuencia, mira lo que pasa, que viene el hijo, le roba ese dinero, pero cuando él se da cuenta que, que la madre dijo esa maldición, él se dio cuenta de una vez y devolvió el dinero para atrás, pero como quiera, la madre cogió de ese mismo dinero y comenzó a hacer imágenes y usando el nombre de Jehová y que para adorar. Entonces, mm. viene siempre engaño, corrupción, engaño de este capítulo. Así es que yo lo entiendo. Maestro, si no lo ha dicho bien, me ayudan, por favor, pero pienso que lo entendí así. Amén. Amén, mi hermano, amén, está bien. O sea, Ujú. correcto, es así como usted dice. Amén. Amén. Sí, amén. Tengo más manos levantadas, Martica. Yo quería hacer un aporte, eh, mirando el punto de vista donde dicen que ellos colocaron todo esto, el spot y cosas dentro de la casa, como ídolos prácticamente, y lo tenían era como prácticamente agüeros o como cuando muchas personas colocan, y tú sí hablaba de eso con mi esposa, mucha gente toma la costumbre de colocar la Biblia abierta dentro de la casa, supuestamente Mm, para que los bendiga Dios y para más que todo como amuleto, no como porque en realidad busquen de Dios o porque en realidad eh, cómo es, ellos agraden a Dios. Y miramos que todo esto viene desde todo este tiempo, ¿no? Desde de prácticamente nuestros antepasados y hemos copiado muchas cosas de todo esto hasta la actualidad. amén, mi hermano, amén, así es. Por eso les decía que esto que vemos acá es algo que incluso hoy en día podemos ver y tenemos que tener cuidado nosotros que sin querer no lo estemos haciendo, porque a veces creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Son
hacemos cosas a veces con la mejor intención, pero no las hacemos bien. Entonces tenemos que cuidarnos de no estar cayendo en estas cosas y como bien usted mencionó, eso es algo que yo he escuchado mucho y he visto mucho también, personas que abren la Biblia en la cabecera de la cama, en el Salmo 23, y creen que así reciben protección. Ujú. Y Así realmente eso es algo que quizás está hecho con la mejor intención, pero no está bien. Y Eh, como tú dices, que tengamos siempre que leamos la palabra, porque la palabra que nos va a enseñar y nos va a guiar por donde debemos caminar, ¿verdad? amén, amén, así es. Tengo al hermano Jairo Quintero con la mano levantada también. Sí, señor, Dios lo bendiga, hermana. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Dios Dios les le bendiga bendiga. más, hermano. Hermano, una preguntita, pues como yo no sé mucho, pero pues estaba mirando y jueces está más adelante de Éxodo, ¿cierto? Eh, Sí, ¿Jueces está es más adelante de qué? de Éxodo. Éxodo está antes, ¿no? Oh, Entonces, sí, 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 sí. sí, las leyes estaban desde antes, ¿no? Los de Sí, jueces, por lo menos en lo que usted está impartiendo, ellos ya tenían el conocimiento, ¿cierto? De todas estas leyes. claro, mi hermano, claro que sí. Y santo Dios, y sabiendo todo eso las infringían, ¿cierto? Sí, mi Sí. hermano, lamentablemente ya Dios había dado instrucciones, había dado mandamientos y antes de ellos entrar a la tierra prometida, Dios le dijo ellos debían actuar, cómo debían conducirse, qué debían hacer. O sea, ya ellos tenían toda la instrucción de Jehová y todo lo que ellos están haciendo aquí es lo contrario a lo que Jehová había dicho. No, pues hermanos, muchísimas gracias por qué, por qué, por resolverme la duda, pero pues una vez más nos da a entender lo que es la obediencia, ¿cierto? Porque Amén, amén, mi hermano. todos sabemos, pero para hacer casos son pocos, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga más, mi hermano. Bien, mis hermanos, entonces si no tengo más manos levantadas, vamos a pasar a las preguntas del capítulo. Y como primera pregunta tenemos, hermano ¿por qué Lázaro, la madre de Micaía? Dígame. escúchame, fue que no le levanté la mano. Sí. Le Oh, quería, sí, no, fue que no le levanté la mano, discúlpeme. sí. Ok, Sí, no, no se preocupe. no, simplemente quería, como aporte a lo que usted ha estado enseñando, y como lo dijo ahorita, algo que me llamó mucho la atención es que Dios no acepta el sincretismo. Eso me llamó Mm, mucho la atención. Y como usted lo explicaba, amén. ¿verdad? Que es la mezcla de los cultos. Así que Dios no aprueba el sincretismo, no aprueba la mezcla de culto verdadero con la costumbre pagana. Eh, Amén, así es. Indiscutiblemente de que Micaías, ¿verdad? Que sabemos que cómo vino todo el engaño en él, la maldición, después la madre en vez de corregirlo, no lo corrige y lo que lo bendice y él como que con esto creyó que estaba bien. Ahí vemos también responsabilidades de nosotros con los hijos, etcétera. Mm, Muy, muy interesante todo eso, ¿eh? Que la religión sin obediencia es una idolatría. Cualquier persona amén, así es. que por más religioso que sea, si no hay obediencia, como decía Quintero, óigame, perdemos el tiempo, porque lo que garantiza que Dios va a estar con nosotros es la obediencia a Dios. Y, ¿verdad? Y este, el corazón del humano se puede distorsionar, pero lo sagrado para su propio beneficio. Cualquier persona Así puede es. agarrar y distorsionarse y de pronto tomar lo sagrado para el beneficio propio, como decía, como usted estaba enseñando. ¿Eh? Micaía, miramos cómo él agarró las cosas sagradas, tomar a un levita, óigame, y como usted también explicaba que la corrupción era tan fuerte que ese levita, si estaba ahí, era porque él había dejado también él había dejado de obedecer, porque el levita
estaba consagrado para el servicio. Y él sabía que Ajá. como no era descendiente de Aarón, él no podía ser sacerdote. Y este hombre viene Mm. acá y le ofrece eso también. Y él también lo acepta. Ahí miramos la corrupción total. Y me llamó mucho la atención cómo también usted lo explicaba de que la división de este capítulo, lo que había antes y lo que hay después de la vida de Sansón, todo cambió rotundamente. Todo cambió. Era lo que quería decir, mi hermano. Amén, mi hermano, amén, amén. Yo tengo una pregunta. Diga, Eh, siervo. hermano Jorge y hermano Lázaro, ¿a qué ustedes se refieren al decir que, eso lo digo el hermano Jorge ahora, que Dios no acepta como El cuando, sincretismo ajá, ¿qué es eso? es como lo explicaba nuestro hermano, que es la mezcla de las religiones. Es decir, por ejemplo, Israel se le servía a Dios y ellos mezclaron la cultura pagana dentro de dentro del culto a Dios. Y ese sincretismo es negado de parte de Dios. O sea, él no lo acepta eso. Ok. A eso era que me refería, pero el hermano le puede dar mejor explicación. No, así mismo es, mi hermano, así mismo es como usted lo explicó. Realmente eh, el ¿Y cómo Señor lo podemos, instituyó. hermano Lázaro, y cómo lo podemos, eso, cómo podemos hacer referencia hoy día con el sincretismo, ejemplo? Hermana, mira, ahí, por ejemplo, como bien el hermano Jorge lo explicaba, es la mezcla. El Señor instituyó cómo a Él se le debía de adorar, dónde se le debía adorar. Y cada vez que se ofrecía un sacrificio a Jehová, cómo se debía hacer, por medio de quién se debía hacer y qué era lo que, eh, eh, ¿cómo decir? Usted se refiere a lo que Dios estableció de cómo se debe, o sea, todo lo que ya Exacto, porque nosotros es que, venimos estudiando desde antes, cuando se va a hacer exacto, un porque, holocausto, cómo son los procesos, qué hay que hacer, hay que santificarse, todas esas cosas, usted dice. claro, eso fue lo que el Señor instituyó, de cómo a Él se le iba a adorar, pero no solamente cómo se Ok. le iba a adorar, sino cómo se le iba a ofrecer sacrificios. Ujú. Entonces, como bien el hermano Jorge ahora explicó, este hombre de la tribu de Leví, él acepta que una persona cualquiera lo contrate como sacerdote particular en su casa, cuando sabemos que incluso dice que le dio un efod y le dio terafines. Los terafines son las imágenes que se hacen. Y el Señor lo otro que dijo fue eso, que no te harás imagen, no te harás ídolo. Y entonces este sacerdote aceptó una paga, aceptó ser sacerdote, y sabemos que los sacerdotes eran descendientes de Aarón. O sea, hubo varias violaciones. Entonces esto ya se convirtió en un culto ilegítimo totalmente. Eso estaba totalmente desligado de lo que Jehová había instituido. Y Amén. entonces esto es lo que se llama un sincretismo. ¿Por Ok, qué sincretismo? Porque ellos querían hacerlo para Jehová, pero la pero manera no que lo lo estaban hicieron haciendo era correctamente. de una forma pagana. Ok, Entonces ellos adoptaron costumbres paganas para adorar a Jehová. ok, amén. Muchísimas gracias, siervo de Cristo. Amén. Yo creo que eso lo podemos traer a colación hoy en día o traerlo, sí, digamos, a colación con lo que de pronto hacemos muchas veces nosotros mismos, que buscamos de Dios, digamos, de una manera, pero de otra forma no estamos agradando al Señor. Entonces, yo creo que es un sacrificio que es para nada. Si uno se aparta para Dios, debe hacer lo posible, digamos, de ser fiel, de agradarlo con todos nuestros actos, ¿no? Y de pronto es lo que yo veo como lo que en realidad me trae a colación este capítulo. Digamos de que si en realidad nosotros queremos agradar a Dios, no debemos mezclarnos con cosas que sabemos que no le agradan a Él. Amén, amén.
Gracias, mi hermano. Tenemos al hermano Jorge, después Jairo y después John Chávez. Amén, Hermano mi Jorge. hermano. Sí, simplemente quería, como la hermana hizo una pregunta de que hoy en día, ¿cómo nosotros podemos visualizar el sincretismo? ¿Cómo podemos evitarlo? Es precisamente lo que enseñaba el maestro. Por ejemplo, ¿cómo yo lo traigo hoy en día? Si usted analiza, usted mira, vamos a decir, la cultura de quién, pudiéramos poner como, por ejemplo, el hinduismo, ¿verdad? El hinduismo, ¿qué tienen ellos como práctica? Ellos tienen como práctica el yoga, la meditación, tienen algunos conceptos que nosotros estuvimos hablando el día pasado, como el karma, etcétera. Si yo agarro todo ese concepto que tiene el hinduismo y lo traigo al cristianismo, yo estaría haciendo un sincretismo. Estaría Amén. mezclando lo que Dios me enseñó con lo que está enseñando otra cultura. Entonces yo como creyente hoy en día tengo que evitar el sincretismo, tengo que evitar hacer brujería y ser cristiano. Tengo que evitar leer la carta y también ser cristiano. O sea, tengo que evitar la suerte, etcétera, como lo hacen algunos, y ser cristiano también. Entonces, a eso es que la Biblia se refiere. En este tiempo, de esa manera es que lo podemos traer. No sé si entendió ahí la pregunta que hizo la hermana Raiza trayéndola a este tiempo. Yes, Okay. perfecto. Mejor de Amén. ahí se daña, Gracias. siervo. Amén. Gracias. Gracias, mi hermano, por el aporte, porque realmente yo le respondí conforme a la, No, al a la vida contexto. pasada, pero Sí. usted le respondió a la actualidad y realmente esa fue la pregunta que ella Claro, hizo. Amén. claro. Así que Sí, no, gracias, pero hermano, tuvo por traerlo. de ambas partes estuvo excelente, lo entendí totalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Tenemos a John Amén. Chávez. Hermano Wilber. Amén, amén. Sí, Dios le bendiga, siervo. amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. De lo poco que he logrado escuchar y he visto que del capítulo que se ha estudiado, hay algo bien importante que, que en nuestro país, por lo menos en Colombia, no sé, yo me crié y crecí pues en un hogar católico y yo siempre veía que mi mamá tenía ahí una porcelana de Moisés y, y también la Biblia mantenía abierta en el Salmo 91. Ahora que nosotros ya conocemos del Señor, estudiamos su palabra, entendemos lo que dice el Salmo 91. En su principio dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí no está diciendo el que entra y sale, sino que el que permanece en su presencia, el que permanece en él, ¿ya? Y referente también a lo que acaba de decir y que el hermano le explicó a nuestro hermano Jairo, referente a lo que es la idolatría, ¿no? A lo que es la idolatría. Estuvimos estudiando hace como dos capítulos atrás referente a cuando se le presentó el ángel a la mamá de Sansón. Pudimos ver algo claramente en que ella recibió instrucciones, ¿no? Recibió instrucciones y ellos se aseguraron de que querer hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas bien delante de Dios, que fue que Sansón sería un nazareo, ¿no? Que él no iba a contaminarse con todas esas cosas. Y cuando el ángel se estaba despidiendo de ellos, cuando el ángel, cuando el ángel se iba a ir, ellos ofrecieron un holocausto, ellos ofrecieron un sacrificio, ¿sí o no? Nosotros vimos claramente que el ángel subió en la llama y desapareció, ¿no? Eso me parece que lo leímos, ¿no? O sea, que nosotros en este tiempo tenemos que ver de que lo que nosotros hagamos para Dios, que lo que nosotros hagamos para el Señor sea conforme a como dice su palabra. A como dice su palabra, porque sabemos que si lo estamos haciendo fuera de como dice la palabra, como dijo nuestro hermano Jorge, eso es idolatría. Eso no le agrada a Dios. Ya eso es la manera lo que quería aportar y entendí claramente ese capítulo anterior y ha sido de bendición para mí en este momento. Amén. Amén. Dios les Amén, mi bendiga. hermano. Amén. Gracias por su aporte.
Bien, mis hermanos, entonces vamos a las preguntas. Que nos hemos cogido unos minuticos ahí. Gloria a Ay, Dios. ay. Aleluya. Dice, ¿por qué la madre de Micaía maldijo y cómo reaccionó Micaía ante esa maldición? Amén. 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 Habla. Diga, Oigo, sierva Jaira. Hable, hable. Sí, claro, porque, dígame. porque le hurtaron 1100 ciclos de plata. Y, Amén. Amén. y Siga. Micaía reaccionó ante él ver que su madre maldijo, él como que tuvo temor y le confesó a su madre lo que él había hecho. Y él le dijo que él tenía esa plata en su poder. Entonces, Aleluya. cuando la madre, él se lo dijo a la madre que se lo confesó, ella en vez de regañarlo, lo bendijo. Aleluya, así es. Santo. Santo, no, pero ya Jaira está. Gloria a Dios. No, ya le estoy cogiendo el hilo. No, ya vemos, gloria a Dios. Claro. Así mismo es, mi hermana, como usted dijo. La madre de Amén. Micaía maldijo porque le habían robado una gran cantidad de plata, 1100 Plata. ciclos para ser exacto. Ujú. Como usted dijo, sin Amén. saber que el culpable era su propio hijo. Su hijo. Al escuchar la maldición, Micaía Ujú. temió las consecuencias espirituales y confesó el robo, Amén. devolviendo el dinero. Esto muestra la Ujú. importancia que se le daba en esa cultura al poder de las maldiciones y a la consecuencia del juicio divino. Amén. Segunda pregunta, ¿qué hizo Micaía con la plata devuelta y qué nos revela eso sobre su comprensión del culto a Dios? Él lo dedicó a Jehová, ¿no fue? Sí. Diga, Que él lo dedicó como a Jehová. pero ¿de qué manera lo dedicó a Jehová? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que pasó es Que, o sea, él devolvió los 1000 ciclos Ángel, de plata como a su madre. Y como que le dijo que había dedicado el dinero a Jehová. O sea, o su madre fue que lo dedicó a Jehová. no, la O su madre hijo. hizo ídolo, dos ídolos. Esa musiquita. Buenísimo, Padre buenísimo. Santo. Ay. O sea, repita la pregunta, hermano, otra vez. Ay, santo. Ay, Uy. Siervo, Dice, vamos a ponernos para mi- esto. dice Sí, esa Micaía, musiquita. Micaía usó parte de la plata para fabricar una imagen tallada Está. y una de fundición, estableciendo un Amén. santuario doméstico con ídolos, Ujú, un efod y terafines. Esto demuestra que aunque quería adorar a Jehová, lo hacía de forma Ujú. incorrecta, mezclando ujú. elementos paganos con la fe israelita. ¿Cómo se llama eso? Sincretismo. Amén. Amén. Sincretismo. Gloria a Su Dios, hermano. culto era una distorsión de la verdadera adoración ordenada por Dios. Amén. ¿Qué, Hermano Jorge no está fácil. qué significa la frase cada uno hacía lo que bien le parecía en el contexto de este capítulo? Anarquía. Bueno, ahí se Tenían quiere, o sea, reyes, tenían que ya en reyes. ese entonces, En después de aquellos Salomón, días, dime mi amor, después del rey Sansón, del juez Sansón, ya hubo un descontrol grandísimo. Ahí todo el mundo hacía lo que le venía en lo que le parecía. Porque no había reyes. porque no había, en aquellos días Amén. no había rey En en más, Israel. Cada uno hacía lo no, que bien le parecía. amén, no había rey en Israel. O sea, de servir a Dios o servir a los dioses. Amén. Y eso Dice refleja esa la frase, falta de, Cojan ustedes a quien servir.
Ajá. Diga, hermano Hermano, Jairo. creo que escuché al hermano Jairo por ahí. Oh, perdón. Ujú, Esto reflejaba en el futuro la gran necesidad que tendrían que tener del ungido eterno, del Rey Mesías, ujú. para venir a traer el orden que se necesitaba. Amén. Amén, 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 No, así es, mi hermano. yo pienso que también que, como decía, en esos tiempos, ay, se me va el internet. Se me va el internet. La estamos escuchando. Hello. Pero le No estamos escuchando, mi escucho. hermana. No, que en aquellos tiempos ya no había ya sacrificio para expiación de los pecados. Por eso tuvo que, como dice el hermano, venía Jesús a morir en la cruz por nosotros, por su gracia, por su misericordia. Estamos en los caminos del Señor. ¿Me escuchan? Amén. Amén, amén. Y Sí, Entonces, sí. imagínense. Tanto era el pecado, el pueblo de Dios erraba, muchos se mantenían firmes, pero muy poco. Mantenían firmes, pero muchos caían en el mismo pecado. Bien. No, bueno, no es que no hubiese sacrificio, solo que ellos se habían apartado de lo que se le había instituido, porque todavía faltaba para la venida del Mesías, pero sí es así mismo como ustedes lo están diciendo. Entonces la respuesta acá, mis hermanos, es que esta frase, la que se usa en el versículo 6 describe la anarquía moral y espiritual que reinaba en Israel en ese tiempo, ya que no había un rey ni un liderazgo, como bien ustedes lo dijeron, que guiara al pueblo conforme a la ley de Dios. Cada persona actuaba según su propio criterio, lo que llevó a una deformación del culto y al alejamiento de los mandamientos divinos. Cuarta pregunta, ¿qué revela el comportamiento del joven levita sobre el estado espiritual del liderazgo religioso en Israel? ¿Qué les revela este comportamiento de este joven? Este joven que vino de Belén de Judá. usted usó una palabra Se me que, fue el internet. Llegué otra vez. Oh, ok. No, se dieron una Hermano Jairo, usted pregunta. estaba hablando. amén, usted usó una palabra, creo que era tergiversión. Sí, Hubo una tergiversar. tergiversión de lo que tenía que haberse hecho en oficio para un levita forastero en tierra, en tribu lejana, y Mm, a la conveniencia de un salario y el cambio de los ritos sacerdotales, hubo esa tergiversación que no seguían lo que había la ley mosaica descrito para ellos. amén. Amén, mis hermanos. ¿Quién más? Gracias, hermano Jairo, así es. Vamos familia. En otras palabras, déjenme ayudarle un poquito. Este Eh, levita, hermanos, ajá, sí, pues en pocas palabras, él utilizaba la fe a su conveniencia, porque pues él viene de forastero, pero dice, ah, bueno, aquí me están ofreciendo esto, pues yo lo tomo, ¿no? Y pues va a ser para bien para Jehová, según él, en su consentimiento. Entonces, pues como ahorita actualmente muchas personas pues utilizan la fe a su conveniencia para lucrarse, pues eso fue lo que hizo él, porque pues como usted me comentaba anteriormente, ya todos conocían las leyes. así es, Pues mi eso es hermano. lo que... Amén. Amén, amén. Gracias por su comentario. Así es, Amén. así es. ¿Alguien más? Bien. Bueno, yo creo que en realidad, ¿sí me están escuchando, hermano? Sí, Sí, Sí. mi sí. hermano, sí. En realidad, pues estaba muy apartado
digamos, el concepto que él tenía estaba muy apartado en realidad de lo que Dios había mandado, ¿no? Aparte, pues se sabe que él era levita y que pues él tenía, digámoslo así, el ministerio de sacerdote, pero como tal, esa función no estaba acorde a lo que él estaba haciendo. Primero porque estaba cobrando por lo que estaba haciendo. Segundo de que él sabía que eso no le agradaba a Dios. Entonces vemos que es una persona que está totalmente alejada de lo que en realidad Dios le pedía a él. Amén, así es. Así es, mis hermanos. El levita aceptó ser sacerdote en un santuario doméstico por razones materiales, por conveniencia propia, como decían los hermanos Jairo. Tenemos 3 Jairo aquí. Gloria a Dios. ¿Y Como cómo? decían los hermanos Jairo. O Somos sea, bienaventurados. razones 3 veces. sin considerar si era correcto ante Dios. O sea, ellos ponían el beneficio propio ante lo que Dios había establecido. Esto revela la Amén. corrupción del liderazgo espiritual. Y si el liderazgo espiritual estaba en estas condiciones, imagínense el pueblo. Los levitas que debían ser fieles a la ley y servir en el lugar establecido por Dios, ahora ofrecían sus servicios a particulares por conveniencia personal. Y esto estamos hablando, mis hermanos, de los líderes espirituales, los levitas. Y miren lo que estaba sucediendo. Bendito sea Dios. Última pregunta, mis hermanos. ¿Por qué Micaía pensó que Dios lo prosperaría al tener un levita como sacerdote? Por la herencia que Dios le había dado a los levitas, de bendecirlos donde estuvieran. Y la bendición de uno se propaga en muchos, así como los... Exactamente. Él pensó que porque él era de la tribu de los Leví, que donde quiera que él vaya, y por el hecho de él ser de la tribu de Leví, que Dios estará ahí, que Dios le iba a proteger, que Dios le iba a bendecir, que Dios iba a manifestarse a su favor, independientemente. Amén. También es Así es, mis bueno, hermanos. también es bueno recordar que el Señor le había dicho a Aarón de qué manera él iba a bendecir a los levitas, de qué manera lo iba a hacer. Y ellos cargaban esa bendición, que Jehová era que lo iba a bendecir a ellos. Y entonces, donde ellos estaban, ellos eran sinónimo de bendición. Eran los hombres que legalmente podían ministrar a Dios. Y él, bueno, pensó que tener a un levita era tener al hombre que lo podía conectar con Dios. Amén, amén, Amén. amén. Así es, mis hermanos. Así es. Siervo, para la otra te hablo al final. ¿Yo? ¿Eh? Micaía creía que el tener un levita como Pero ¿y sacerdote. cómo así? Excúseme, ¿y cómo así, siervo de Cristo? Porque yo dije lo que dijo el hermano Jole, porque el hermano Jole es lo que lo dibujó y lo maquilló más bonito. ¿Qué fue lo que dijo el Por hermano eso Lázaro? Que mismo. no lo escuché. Que Que No, habla el hermano. usted hable de último, como quien dice como que usted está de spoiler. No, mi hermana, escúcheme, no me malinterprete. Yo no dije que su respuesta estaba mal, sino que como el siervo Jorge, como usted dijo, él maquilló o adornó o utilizó otras palabras, él debía ser el último en responder, darle chance a los demás, ¿me entiende? Pero yo Amén. no dije que su respuesta estaba mal, siervo. Yo lo sé que No, Al usted no lo contrario, dijo. yo todos han entendí respondido bien todo. y siempre que responden yo digo, amén, mi hermano, así mismo es. O Y no ustedes tenían que importa decir si más duro, respondemos el amén mal, porque mío, estamos para más duro. aprender. Me Raiza, perdona, hermana Raiza. Pero claro no. que yes, pero diga el amén más duro para que yo lo oiga. Amén, hermana Amén. Raiza. Le Gloria. faltó Amén. la fanfarria. Gloria. Ay, Dios. Bien, mis hermanos. La Esa, respuesta, bueno, esa, ya ustedes la dieron, pero bueno, la que yo traje acá no está muy lejos de lo que ustedes dijeron, porque al final, bueno, es lo mismo. Micaía creía que el tener un levita como sacerdote
su santuario ganaba legitimidad y eso le aseguraría bendición divina. Eso era lo que él pensaba. Pero su pensamiento era erróneo, Amén. era un pensamiento errado, porque aunque tenía la apariencia de religiosidad, su culto estaba basado en desobediencia y Mm. no en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué estaba basado en desobediencia? Porque primero, el levita no estaba autorizado a ser sacerdote. Hace sacerdote. Segundo, él mismo le hizo el efod, la vestidura. Tercero, él era basado en ídolos y piezas de fundición y piezas talladas. Y lo otro que era él lo contrató como un sacerdote particular para él y su casa. O sea, en toda la extensión de la palabra, este culto estaba basado en desobediencia y no en la palabra de Dios. Esta actitud muestra una visión utilitaria de la fe, Mm. donde se busca a Dios para obtener beneficios. Y realmente no debería ser así. No debemos buscar a Dios por sus beneficios, sino por lo que Él es, por lo que representa, por lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Bendito sea Dios. Mis hermanos, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Amén. ahí nos tomamos unos minuticos más, pero bueno, fue porque estábamos debatiendo acerca Sí, amén. de la palabra. Realmente ustedes saben que terminé on time, en tiempo. Así que, mis hermanos, Ay, traigo a nuestro líder y hermano Jorge. Amén. Jorge, Gloria. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Wow. Un capítulo corto, pero cargado de bendición. Mucho que amén. aprendimos. Dios bendiga grandemente la vida de nuestro hermano Lázaro. Que el Señor le siga Amén. dando sabiduría, conocimiento, que le siga dando el denuedo de su palabra para que pueda Amén. seguir Aleluya. inspirando Amén, por amén, el Espíritu Santo a traer estas enseñanzas. Amén. Y amén, que amén. Dios a Gloria a Dios. nosotros nos Aleluya. dé la capacidad de poder almacenar estas informaciones, los cuales son muy importantes para el fundamento como creyente. Damos las gracias a cada uno de los que Amén. han podido participar. Queremos decirle que mañana continuamos con el capítulo que también se habla todavía en este capítulo continúa y lo estaremos mirando en los próximos días. Así es que, mis amados, Amén. no se lo pierda. Recuerde que nosotros simplemente motivamos a la lectura. Usted en su casita, abra su Biblia, enamórese de las escrituras, haga investigaciones. Hoy en día estamos viviendo en el tiempo de la tecnología, el tiempo de la información. La información está a flor de piel. Cualquier cosa usted ahí puede conseguirla. Y si no, en el grupo de fundamentos, usted puede escribir sus preguntas y nosotros con mucho gusto podemos, conforme a lo que Dios nos dé, le podemos responder. Hay muchos maestros y los que no son maestros también, hermanos, que Dios le ha dado la capacidad. Usted ahí puede responder sin problema. Vamos a orar para así despedir en oración.